Buenos días, hermanos. En nuestra iglesia tenemos una serie general que es Somos Iglesia. Qué dicha la nuestra en que Dios nos haya llamado y rescatado llegando a ser parte de su iglesia, porque estábamos perdidos, esperando morir por nuestros pecados y ser condenados eternamente al fuego eterno. Y por eso en esta hora quisiera que le agradeciéramos a Dios por ser parte de su iglesia. Este es un gran privilegio que Él nos concede. Así que ahí donde están, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú un día te fijaste en cada uno de nosotros. Viniste a buscarnos por medio de tu Hijo Jesucristo y nos llamaste para ser parte de tu iglesia. Este es un privilegio para nosotros. No lo merecemos, pero estamos seguros en ti, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres nuestro pastor y estás viendo por nosotros tu iglesia, iglesia viva. Tú eres el Dios vivo. Y por eso venimos ante ti agradecidos, porque no lo merecemos, Señor. Y cada uno de nosotros tiene gozo en su corazón por lo que tú has hecho por cada uno. Te pedimos, Padre, que en este tiempo tú nos hables y que tú nos permitas que nuestros corazones estén abiertos, accesibles, dispuestos a recibir el mensaje tuyo. Queremos obedecerte, Señor, queremos agradarte. Te damos gracias porque en este tiempo que tenemos dificultad en nuestro país y en todo el mundo, pero tú estás con nosotros. No estamos solos. Tu palabra así lo dice. Así que, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos prepare los corazones y las vidas, nuestros oídos, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros estábamos perdidos. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, por lo que sufrió, murió, fue sepultado, pero resucitó. Él murió por nuestros pecados. Antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos que toda potestad le había sido dado en el cielo y en la tierra, y con toda autoridad comisionó a sus discípulos para que compartieran la buena noticia de salvación a toda criatura. Y nosotros ahora somos sus discípulos. Igual, Dios nos ha pedido que compartamos el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Veremos en esta serie ejemplos de personajes que compartieron las buenas nuevas de salvación. En esta ocasión vamos a ver a Pablo, un ejemplo en compartir las buenas nuevas de salvación. Número 1. ¿Cómo era el contexto en el que se desarrolló el apóstol Pablo? En esa época, en ese tiempo, había 3 naciones que tenían mucha influencia, mucho poder sobre toda la población. Tenemos a Roma, que con su poder dominaba el mundo. En el libro de Daniel, cuando aparece la imagen de la profecía, aparece Roma y se representa como el hierro duro que quebranta. Ese fue Roma. Así era, tenía su poderío militar. Él dominaba sobre todo el mundo. Ahí estaba Roma con su poder, con su influencia. Pero también estaba otra nación que era Grecia. Grecia dominaba también, pero con su gran saber. Tenía mucho conocimiento en filosofía, en artes,
en letras y las ciencias entonces conocidas para ellos. Y no solamente los griegos, los romanos, también estaban los judíos. Los judíos, ellos eran líderes en la religión. Adoraban a Dios, al Dios verdadero, y estudiaban, conocían las Sagradas Escrituras, la ley, el Antiguo Testamento. Adoraban a Dios y daban a conocer los libros sagrados del Antiguo Testamento. Se dedicaban al estudio. Número 2. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? Hablando de Pablo. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? Tenemos 3 relatos en el libro de los Hechos. Tenemos en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 19, el apóstol Pablo relata su conversión, su encuentro con Jesús. Luego en el capítulo 22 de los Hechos, versículos 6 al 21, igual nuevamente está el testimonio de Pablo, cómo fue que se convirtió, cómo fue que se encontró con Cristo. Y en el capítulo 26, versículos 12 al 18, igual aparece nuevamente la historia de la conversión de Pablo, el encuentro con Jesús. Esos son 3 pasajes que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Pero hay parte en Gálatas, hay parte en la carta a los Corintios, hay en otras partes donde hay partes de su testimonio, cómo fue que se encontró con Jesucristo. La historia es que Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Él, cuando vio que la iglesia comenzó a surgir y sus seguidores se entregaban a esa causa y no les importaba el sufrimiento, se entregaban completamente al Señor Jesucristo y trabajaban para Él y promulgaban. Ellos promovían el mensaje del Evangelio. Entonces Saulo, él fue uno de los que estuvo cuando fue apedreado Esteban. Y Pablo estaba de acuerdo, lo aprobó, pero luego creó en él un sentimiento hacia los cristianos. Comenzó a perseguirlos mucho más. Y pensando en Damasco, que quedaba a 192 kilómetros de Jerusalén, y él dijo, pues vamos a Damasco, y tenía el respaldo, la autorización de los principales, los sacerdotes de la iglesia. Se fue a Damasco para arrestar a los cristianos. En ese camino difícil, era muy áspero, había parte que era desierto. Él iba caminando, pero no iba solo. Iba con otros compañeros dispuestos, con cadenas, para arrestar a los cristianos. Y tal vez no solamente arrestarlos, sino también golpearlos, también hasta matarlos. Pero los cristianos en Damasco, es posible que ellos hayan escuchado que Saulo de Tarso se dirigía hacia Damasco, hacia ellos. Y ellos, yo me imagino que clamaban a Dios y le decían, ten compasión de nosotros, somos tu iglesia. Viene Saulo de Tarso hacia Damasco a perseguirnos. Y clamando ellos, y me imagino que no solo ellos, porque los demás cristianos conocían lo que hacía Saulo de Tarso, también le oraban a Dios como iglesia unida. Y cuando Saulo de Tarso iba hacia Damasco, era difícil el viaje, pero acercándose a Damasco, cuando el sol alumbraba en su fuerza, iba él caminando con sus compañeros. Él se encontró con el todopoderoso Jesús. Jesús es todopoderoso. Es la cabeza de la iglesia. Y Saulo no sabía eso. No lo había considerado. Cabeza de la iglesia perseguida. Era también el pastor divino.
que escuchó el clamor de sus ovejas en Damasco, que estaban expuestas ante el perseguidor que se acercaba como un lobo feroz para golpearlas, arrastrarlas, incluso matarlas. Que eso es lo que testifica la palabra de Dios, lo que hacía Saulo de Tarso. En ese camino es que Saulo se encontró con Jesús, el Todopoderoso. Jesús tenía todo poder. Él era el yo soy que nosotros encontramos en la Biblia. Saulo cayó ante Jesús como cayeron en Getsemaní los que iban a arrestar a Jesús. Cuando Jesús preguntó, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y él les dice, yo soy. Y cuando les dice, yo soy, ellos se retrocedieron y se cayeron. Ese era el poder que Jesús sí tenía. Ese mismo poder es el que podemos ver aquí, porque venía Saulo con sus compañeros y luego vino una luz muy intensa, muy fuerte, más intensa que la luz del sol, y luego cayó sobre ellos, los rodeó y no soportaron. Cayeron a tierra, pero cuando estaban ahí, se oyó una voz que le decía a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Podemos ver ahí al apóstol cuando inició su encuentro con Jesús. Él quedó en el suelo, quedó cegado, no podía ver físicamente, pero sus ojos espirituales se abrieron, fueron abiertos. Él conoció la verdad. Él estaba en el judaísmo y se entregaba al judaísmo. Estaba entregado completamente y decía, esta es la verdad. Pero cuando Jesús se le manifestó, él entendió quién era Jesús. Y luego, cuando conoció la verdad, fue guiado por el camino trazado por Dios. Saulo tenía un camino trazado por Dios para él, pero él andaba en otro camino. Y en su ignorancia, él estaba seguro que el judaísmo era la verdad. Y eso era lo que tenía que defender. Por eso perseguía a los cristianos. Pero también, cuando se encontró con Jesús, se encontró con la gloria de Dios. La gloria de Dios se vio ahí. Dice que vio una luz muy intensa, más que el sol. Esa es la gloria de Dios. Es la misma gloria que se vio en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús estaba sobre el monte y estaban los 3 discípulos y luego él fue cubierto, fue transformado y fue cubierto por una nube y sus vestiduras se volvieron resplandecientes como el sol. Es esa misma gloria de Dios. Ahí se manifestó ante Saulo. También no solamente se encontró con el poder de Dios, no solamente se encontró con la gloria de Dios, también se encontró con la gracia de Dios para el perseguidor acérrimo. Era un perseguidor entregado a eso. Según dice 1 Timoteo 1, 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara
como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Pablo se consideraba el peor de los pecadores. Era blasfemo, perseguidor de la iglesia y directamente estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. Pero él se pone ahí y dice, esta declaración es digna de confianza. Esta es la palabra de Dios. Y todos deberían de aceptarla. Usted que escucha, usted que tiene la oportunidad de escuchar palabra de Dios en diferentes lugares, diferentes formas, la palabra dice, todos deberían aceptarla. Esta palabra, el mensaje de Dios, es digna de confianza, es digno de confianza y debemos aceptarla. ¿Cuál es el mensaje? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy el peor de todos, dice el apóstol Pablo. Igual podría decir cada uno de nosotros. Somos pecadores y no somos mejores que los demás. Yo puedo decir como el apóstol Pablo, soy un pecador y soy el peor que todos. Y si Dios me perdonó a mí, lo puede perdonar a usted. No sé cuántos pecados podría tener cada persona. Y algunos pueden hacer una lista de los pecados y piensan, Cristo ya no me perdona, yo ya no merezco perdón. Pero Dios lo perdona, así como perdonó al apóstol Pablo. Y dice la palabra, de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Así fue el encuentro de Saulo con Jesús. Él cambió, así de golpe, de manera radical, Él cambió. Produjo en su vida un cambio completo. Cuando uno recibe a Cristo, uno cambia, uno es transformado. Recientemente alguien me decía, yo sí quiero recibir a Cristo, pero primero voy a dejar algunas cosas porque no estoy preparado. Tengo que dejar algunos pecados. Pero no es así. Lo primero, como pecadores venimos ante Él. Y con todos nuestros pecados, sean cuales sean, venimos ante Él, le pedimos perdón y Él nos limpia y Él nos perdona y llegamos a ser sus hijos. Cuando Él nos recibe, llegamos a ser parte de la iglesia. Número 3. ¿Cómo fue preparado Pablo para cumplir con la misión de compartir las buenas nuevas de salvación? Pablo tenía estricta preparación en los libros sagrados del Antiguo Testamento. Estaba bien preparado. Su papá era judío y era fariseo estricto. Era así su papá. Y su papá quería que su hijo estuviera en lo mismo, que fuera un fariseo y que también fuera estricto y que conociera bien las leyes de la palabra de Dios. Entonces nosotros pensamos que Pablo tenía estricta preparación en los libros del Antiguo Testamento. Pero no era solo hijo de un fariseo. También Pablo, antes de los 6 años, que era un niño, que era pequeño, había memorizado Deuteronomio 6, 4 al 9. Ya tenía ahí. Y el papá decía,
hay que meter en la mente y en la vida, en el corazón de este niño, la ley, la palabra de Dios. Y con el tiempo, Saulo fue llamado hijo de la ley. Así se le llamó. Cuando los niños se preparaban, recibían un examen y al ganar el examen eran llamados hijos de la ley. Y Saulo fue miembro del Sanedrín. Era un grupo de personas preparadas en la ley, en las escrituras. Y él tuvo un maestro que se llamó Gamaliel. Y Gamaliel era uno de los famosos, uno de los más destacados doctores de la ley. A él le llamaban hermosura de la ley. Lo respetaban bastante. Y Saulo de Tarso estuvo aproximadamente 10 años recibiendo clase con Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Saulo tenía conocimiento de la escritura sagrada. De esa manera, él fue preparado. Es bien importante para nosotros que somos hijos de Dios conocer muy bien la palabra de Dios. ¿Usted tiene Biblia? Tiene Biblia de diferentes versiones, traducciones. Pues debemos conocer bien la palabra de Dios, así como hizo el apóstol Pablo. Para él era su vida, era su todo el conocer la palabra de Dios, pero estaba en el judaísmo, estaba en la ley. Pero también Pablo fue preparado porque tenía ciudadanía romana. En ese tiempo, cuando Roma dominaba sobre el mundo, Roma tenía mucho poder, mucha influencia, y de ahí la expresión todos los caminos llegan a Roma, porque tenía comunicación con todos los lugares. Ser ciudadano romano era pensar en tener privilegios al estar en cualquier lugar, porque sí tenían cuidado de cualquier ciudadano romano. Y Saulo de Tarso, él tenía ciudadanía romana, era respetado. Por eso muchas veces o algunas veces que predicaba el evangelio lo encarcelaban, a veces lo ataban, a veces lo azotaban. Entonces venía él, ¿es lícito? ¿Está bien que azoten a un ciudadano romano? Y lo liberaban, respetaban eso. Dios lo había preparado de esa manera. Conocía las Sagradas Escrituras, la ley, era ciudadano romano, podía estar en todo lugar, no tenía problema. Pues para nosotros pensar en eso es especial. Pablo tenía también una excelente preparación académica. Él era de Tarso y Tarso era uno de los lugares donde había mucha cultura. Eran 3 lugares, estaba Atenas, estaba Alejandría, pero algunos dicen que Atenas superaba en el conocimiento, en el celo de conocer la filosofía, estudiar la filosofía. Entonces, Saulo allí se preparó. Él estudió mucho. Estaba preparado para encontrarse con gente que estuviera preparada, con filósofos. Si no, recordemos el caso cuando estuvo en Atenas. Ahí estuvo, ante filósofos. Estuvo en muchos lugares ante reyes. Pero, ¿cómo fue posible eso?
es que Dios lo estaba preparando para tener una misión en esos lugares. Número 4. ¿Cuáles eran las características que le impulsaron a compartir las buenas nuevas? ¿Qué características tenía el apóstol Pablo que le hicieron, que le dieron impulso para compartir las buenas nuevas? Número 1. Es que él fue obediente al mandato de compartir las buenas nuevas de salvación. En Hechos capítulo 26, 19 y 20 dicen: por lo tanto, oh rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Él dice al rey Agripa: obedecí esa visión del cielo, porque Jesús le habló y lo comisionó para que fuera su testigo, para que predicara el evangelio, que es la verdad. Y él fue obediente. En la otra versión dice: no fui rebelde a la visión celestial. Esta es una característica que le impulsó al apóstol a compartir las buenas nuevas. Si nosotros somos obedientes a la palabra, si nosotros somos obedientes a nuestro Señor Jesús, nosotros compartimos la palabra, la buena nueva, porque no somos rebeldes. Esto es algo que el apóstol hizo. Compartió las buenas nuevas obedeciendo a Dios. Y allá en Hechos 26 dice: les prediqué a los de Damasco primero. ¿A quiénes? Al lugar donde iba a perseguir a los cristianos. Ahí empezó. En lugar de perseguir, predicó el evangelio. Allí en Damasco. Era una carga, una responsabilidad para él el compartirles las buenas nuevas. Luego en Jerusalén. Allá en Jerusalén, donde fue preparado con las escrituras sagradas. Tenía compañeros ahí, habían más fariseos que lo conocían. Llegó él a Jerusalén, también ahí predicó las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que dice el versículo 19 y el versículo 20 de Hechos 26. Luego dice: y por toda Judea. No se quedó en Damasco ni en Jerusalén, sino que dice se fue por toda Judea. Pero no estaba pensando solamente en los judíos, en su nación, en su raza. Él dice al final: y también a los gentiles, que todos, aquí dice que todos, tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ese es el mensaje. Y Pablo lo hizo, porque fue obediente a la visión celestial. Tal vez nosotros no tenemos una visión así, un encuentro con Jesús de esa manera, que venga una luz y que caigamos y que Dios nos hable y que escuchemos su voz. Pero sí hemos tenido un encuentro con Jesús. Y si hemos tenido ese encuentro con Jesús, nosotros también obedecemos y compartimos las buenas nuevas de salvación. La última parte del versículo 20 dice: y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. El apóstol Pablo sabía que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando es obediente a Cristo, su vida es diferente. Lo que va a hacer son cosas buenas.
no va a hacer cosas malas, porque está demostrando que es hijo de Dios, que Cristo está en su corazón y que Cristo vive en su corazón. Segundo lugar, también el encuentro, las características que impulsaron a compartir las buenas nuevas al apóstol es que reconoció verdaderamente quién es Jesús en su encuentro con él. Si nosotros tenemos un encuentro con Jesús y llegamos a conocerlo tal como Él es, pensemos en este momento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús no es como usted, no es como yo. No es como los hombres. Jesús es Dios. San Mateo dice que se le dio el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando reconocemos quién es Jesús, que Él es Dios y que Él me dice a mí, pues hay que compartir las buenas nuevas de salvación, pues entonces debemos compartir las buenas nuevas de salvación, porque nosotros lo reconocemos a Él tal como es, como Él es. También Él reconoció que por la gracia de Dios es salvo y que también lo llamó para que por su gracia proclamara las buenas nuevas. Ahí hay salvación y hay servicio. Es gracia de Dios. Dice Gálatas 1:15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Aquí reconoció la gracia de Dios. Él dice, ¿cómo es posible que Jesús haya venido a mi encuentro? Yo persiguiendo a su iglesia. Y Jesús dice que lo estoy persiguiendo a Él. Y apoyé la muerte de Esteban. Y he perseguido a otras iglesias. Y viene Jesús, me demuestra su gracia. Él dice gracia maravillosa. Y lo que está diciendo es que antes de que Él naciera, Dios lo eligió y lo llamó por su gracia maravillosa. Usted, yo, antes de que naciéramos, Dios nos eligió. Dios nos apartó. Dios nos llama por su gracia maravillosa. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, esa gracia ya está ahí disfrutando. Pues esa gracia es la que tiene el apóstol Pablo. Cuando se encontró con él, se maravilló de la gracia de Jesús. Porque si humanamente hiciéramos una comparación, encontrar a un enemigo de todo lo que ha hecho y encontrarlo en el camino, y yo tengo el poder, usted tiene el poder, lo más seguro es que aquí se terminó y se solucionó todo, ya no hay persecución. Cristo es diferente. Hay gente rebelde, hay gente que ataca el evangelio, habla y blasfema contra Dios, contra la Biblia, pero Dios lo ama. Dios lo ama mucho y no lo condena. Dice San Juan 3 que Él no vino a condenar. Él vino a buscar y vino a salvar. Por eso, ahí se manifiesta la gracia de Dios. Esta es una característica que podemos ver en Pablo, que se encontró y reconoció la gracia de Dios
en su vida. Y luego dice el versículo que le agradó a Dios revelarle a su Hijo para que lo proclamara. Era especial para el apóstol Pablo que Jesucristo se haya presentado ante él, con su gloria, con su poder, con su gracia, y luego le perdona, y luego lo comisiona. ¿Cómo lo va a comisionar a un enemigo, a un perseguidor? Y lo convierte en un predicador del Evangelio. Y por eso el apóstol le da gracias a Dios y dice él que lo apartó, lo eligió para proclamar a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Él tenía una separación entre judíos y las otras naciones que no eran judíos. Las otras naciones, aquí dice gentiles, había una pared en medio, pero cuando vino Cristo derribó esa pared y Él vino para todos, para todas las naciones y para todas las personas. No hay razas ni etnias que queden fuera. Dios vino a buscar a todos nosotros. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Luego miramos también su entrega y dedicación a lo que creía. El apóstol Pablo, que era judaizante, que guardaba la ley de Moisés, él se entregó por completo a esa fe, a esa creencia. Y él defendía, sí lo defendía, argumentaba, hablaba con los cristianos, hasta los perseguía, pero era algo especial para él, era como incomprensible al ver en la muerte de Esteban, cuando Esteban estaba ahí y estaba siendo apedreado. Esteban dice que cambió su rostro, se miraba como el rostro de un ángel, y él decía, perdónalos. Y Saulo decía, ¿cómo es posible? Está muriendo ahí por Jesús, y luego dice que nos perdone, y cambió su rostro. No entendía, más se enardecía en él el odio contra los cristianos. Pero él, al entregarse y dedicarse a lo que creía, cuando se encontró con Jesús, él se entregó completamente al Evangelio, se entregó completamente a Jesús. Y ya dice en Gálatas, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no era él el que vivía, era Cristo el que se miraba en su vida. Y él, después de todo lo que sufrió y comenzó a predicar el Evangelio, nosotros podemos ver que esa característica es importante en la vida de cada uno de nosotros. Si usted cree en el Evangelio, usted tiene fe en Jesús, sabe quién es Jesús, quién es Dios, usted no se mueve de ahí para nada. Usted sigue la verdad. Y como sigue la verdad, la defiende. Y como sigue la verdad, comparte la fe, comparte el Evangelio. Estas características necesitamos nosotros. Ser obedientes al mandato de compartir las buenas nuevas. Reconocer verdaderamente quién es Jesús. Reconocer que por la gracia de Dios somos salvos y que desde antes de nacer ya estábamos apartados y que también antes de nacer ya había una misión para usted y para mí, pero misión para compartir el Evangelio. ¿Qué aprendemos nosotros? 3 cosas quiero dejarles. Nosotros aprendemos que nuestro encuentro genuino con Jesús
un encuentro de verdad. Yo encuentro a Jesús y Él me encuentra a mí. Tenemos esa relación. Nuestro encuentro genuino con Jesús es clave para nuestra salvación. Ahora, este tiempo, cuando hay temor, cuando hay enfermedad, como el COVID-19, cuando hay muerte, cuando hay contagio, en cualquier momento y en cualquier lado, hay personas que sienten mucho temor y por eso lloran y por eso buscan ayuda y preguntan: pastor, dígame en qué tiempo estamos, qué viene ahora, necesito saber, ¿ya viene el final? ¿Ya viene Jesús? Esta es una plaga que muestra el final. Muchos están con ese temor. Algunos tienen temor aunque estén asistiendo a la iglesia. No tienen seguridad. Si usted es verdadero hijo de Dios, usted tiene seguridad. Usted es salvo. Y eso es lo que quisiera que quedara en su mente y en su corazón. Piense en su vida. ¿Usted tuvo encuentro verdadero con Jesús? ¿Cuándo fue? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué lugar? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué reacción? ¿Qué hubo en su vida al tener a Cristo? ¿Cambió? ¿Se transformó? Pues esa es una clave para nuestra salvación, tener a Cristo en el corazón. Y nos impulsa a compartir el Evangelio. Porque si usted entiende quién es Jesús y entiende qué es lo que Él nos da al recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, lo que vale eso, lo que significa para cada persona, para las personas que están alrededor, usted comparte el mensaje, porque Dios lo dijo, que es así. Número 2, de acuerdo a la época en que vivimos y el lugar donde nos desenvolvemos, Dios nos ha preparado desde antes de que naciéramos para compartir el Evangelio. ¿Usted de dónde es? ¿De Tanchimaltenango? ¿Es de aquí? ¿No es de aquí? ¿Se vino para acá? ¿Usted está en otro lugar y no es de ahí? ¿Usted está trabajando como maestro? ¿Como abogado? ¿Como auditor? ¿Como médico? Desde antes que naciera, Dios ya sabía de la profesión que usted iba a tener y dónde podía entrar. Si usted es abogado, entra. Si usted es juez, entra a los lugares donde hay gente de su mismo nivel en conocimiento y en preparación que necesita escuchar el Evangelio. Dios le dio esa profesión para que esté en ese lugar donde se desenvuelve y comparta el Evangelio. Y eso Dios lo ha preparado. Número 3. Si compartimos el Evangelio, nosotros demostramos que somos obedientes a nuestro Señor. Seamos obedientes a nuestro Señor. Y al ser obedientes, nosotros compartimos el Evangelio porque Él nos lo pide. Digamos como el apóstol Pablo: no fui rebelde a la visión celestial. Y compartamos el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Compartamos el Evangelio. Este es un ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. Pero todavía hay una segunda parte de cómo él compartió el Evangelio, qué obstáculos tuvo, qué solución tuvo. Y veremos en la próxima oportunidad esta parte que nos falta. Así que en el nombre de Dios les deseo la bendición de Dios y que en este tiempo aprovechemos el tiempo para compartir el Evangelio. Que Dios los bendiga.